Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos a nuestro primer invitado durante el programa. Se trata de Óscar Mesa, director del CENDAS, del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros. Gracias por atendernos, buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra, y buenas tardes a los amigos que nos escuchan a esta hora. Encantado de conversar contigo. Pues mucho interés de conocer los detalles acerca de la información, los cálculos que hace el CENDAS sobre el costo de la canasta básica en nuestro país. Yo le pediría un primer comentario acerca de lo que han registrado hasta el mes de enero de 2022. Lo escuchamos. Sí, bueno, el precio de la canasta alimentaria para una familia de 5 miembros de este mes de enero que concluyó tiene un precio en dólares de $448. Eso significa en bolívares 2.155,11. Aumentó $27.11, es decir, 130 bolívares con 40 céntimos con respecto al mes de diciembre. Eso viene siendo una variación de 6,4%, más o menos en línea con lo que fue también el reporte del Banco Central de Venezuela. Se requieren, por lo tanto, en el mes de enero 307.87, prácticamente 308 salarios mínimos mensuales. Debería detenerme aquí para señalar que un salario mínimo debería ser suficiente para adquirir una canasta alimentaria, y estamos hablando de 308 salarios mínimos, que como sabemos es equivalente a 7 bolívares, y eso significa en dólares $1.45. Traducido a salarios mínimos diarios, se requerían 10.26 salarios mínimos cada día para cubrir el costo de los alimentos, es decir, estamos hablando de unos 71 bolívares con 83 centavos, prácticamente $15 diarios para poder cubrir el costo de los alimentos. La variación anualizada en bolívares para el periodo de enero 2021 a enero 2022, lo que llamamos efectivamente un año transcurrido, es de 370,9%, se viene siendo la inflación de los alimentos. Y en dólares, que lo hemos comenzado también a medir, en el mismo lapso de un año, estamos hablando de que la canasta aumentó su precio en 76,22%. Bueno, estamos hablando solo de alimentos, ¿correcto? Sí, claro. Y es decir, ¿en cuánto se ubicaría la canasta básica familiar, incluyendo los servicios? Mire, estamos hablando de una canasta básica que se acerca a los $950, es decir, un poco el doble de la canasta alimentaria, ¿no? En consecuencia, bueno, imagínense usted, si no es posible adquirir una canasta alimentaria en $448, bueno, es mucho más difícil es poder hacerle frente al resto de los gastos que tiene cualquier hogar constituido por 5 miembros, y que incluye en este caso educación pública, transporte público, metro, que bueno, ya casi no se puede contar con él, pero estamos hablando de que ha habido un aumento importante en las tarifas del transporte colectivo, que ya prácticamente en el caso sobre todo de las zonas que están fuera de Caracas, San Antonio de los Altos, Los Teques, los Valles del Tuy, Guarenas, Guatire, es equivalente a $1. Bueno, imagínense usted, el que tiene una pensión, lo que le quedarán son 45 céntimos en el día de hoy, si tiene que pagar, en este caso, el transporte público. Y adicionalmente incorporamos también el costo de una atención, de una consulta médica, debido, por supuesto, a las carencias que tenemos en el servicio público de salud, que está en el orden de los $25. Así que estamos hablando de una canasta básica que se acerca a los $1.000, y estamos hablando de que en consecuencia se requiere por lo menos $100 per cápita para cubrir el costo de los alimentos, y el doble, $200, para cubrir alimentos y los servicios esenciales para una familia trabajadora de 5 miembros. A lo que dice nuestro invitado, aunque es evidente, un pensionado hoy día y muchos trabajadores públicos no pueden cubrir ni siquiera el costo de los alimentos, ¿correcto? No, apenas el poder adquisitivo del salario mínimo es de apenas 0,3%.
0,3%. Por eso es que se requieren prácticamente 308 salarios mínimos mensuales para poder cubrir el costo de los alimentos. Y eso, por supuesto, el 94% de las familias, de acuerdo con la encuesta en COVID, simplemente no podemos. No digo que no pueden, no podemos. Y mucho menos los pensionados, para hacerle frente, recientemente que he tenido problemas de salud, de tensión, eso no baja de $200 en la medida chiquita, entre exámenes y consultas y medicamentos, ¿no? Eso no se puede hacer frente con una pensión, y además tampoco disponemos de servicios de salud, porque en los servicios de salud, los pocos que están funcionando, no hay médicos suficientes. Hay que estar por lo menos a las 4 de la mañana, de manera que es una situación muy difícil, adicionalmente a los alimentos, cuando uno también tiene un problema de salud. Sí, invitado, tenemos que hacer una pausa para publicidad. Al regreso quisiera referirme a la variación de precios que ustedes han registrado. Entiendo que la variación mensual se ubicó en 6,4%, me corregirá si me equivoco, y la interanual se ubicó por encima de 370%. Al regreso de la pausa quisiera su comentario, ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio, todos los sábados a las 12 del mediodía, por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo.
Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos en Conexión 750, hablando en esta parte del programa acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica, y que pasa por el tema de los alimentos. Nos acompaña Óscar Mesa, quien es director del CENDAS, el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros. Y yo les hago una inquietud a propósito de la variación de precios mensual e interanual. ¿Qué puede compartir con nosotros? Lo escuchamos. Bueno, la variación mensual fue de 6,4% entre diciembre y enero. Eso en bolívares es 130 bolívares con 40 céntimos y en dólares 27 dólares con 11 centavos. Y la variación anual entre enero del 2021 y enero del 2022, 370,9%, que viene siendo la inflación de los alimentos. Y en dólares, como he dicho, 76,22%. De manera que para los colegas que no quieren hablar de inflación en dólares, bueno, nosotros simplemente medimos la variación de precios. En este caso aumentó 76,22% a lo largo de un año concluido en el mes de enero. Es interesante que lo mencione porque la mayoría de las transacciones ahora mismo se están haciendo en dólares en nuestro país, ¿correcto? Sí, más de 2/3 de las transacciones se hacen en dólares, pero la mayoría de los precios, por no decir todos, se guían por el tipo de cambio. En el sector formal, por el tipo de cambio del Banco Central. En el sector informal hay mucho más discrecionalidad y se utiliza sobre todo para las transacciones entre personas, entre terceros, el tipo de cambio paralelo, ¿no? Claro, se lo pregunto por el tema de la ley de impuesto a las transacciones en dólares en nuestro país. Muchos analistas advierten que esto va a tener un impacto en el costo de la vida. Yo le pedí un comentario acerca de este tema, lo escuchamos. Sí, por supuesto. Fíjense que el gobierno dice que hubo una recuperación económica, aun cuando no presenta la cifra, por eso es muy difícil evaluar a qué llama el gobierno recuperación económica cuando hemos tenido una caída del 80% del Producto Interno Bruto entre el 2013 y el 2021, ¿no? Pero además no presenta la cifra, así que no podemos señalarlo. Suponiendo que eso fuera así, eso se debe, entre otras cosas, a una mínima estabilidad monetaria que suministró la dolarización transaccional, como se llama, pero que efectivamente es lo que le ha permitido incluso a la gente del sector informal remunerar sus ventas y sus servicios. Por eso extraña bastante que un gobierno que se supone que está interesado en la reactivación económica le ponga, como se dice, palos a la rueda, ¿no? Ya lo hizo con las notarías, que entonces formalizar cualquier cosa en este país, cualquier gestión o institución, pues bueno, tiene un costo enorme. Entonces uno dice, bueno, pues si un gobierno que necesita impuestos, ¿por qué no permite justamente la formalización? Más bien habilita una taquilla única para que todo eso sea mucho más fácil. Y por otro lado, apareció por supuesto este impuesto a las transacciones en divisas, que aunque el gobierno se desdice y dice que no se le van a cargar a las transacciones, a las remesas y a las pequeñas transacciones que se hacen en el comercio, uno lo que percibe es que el gobierno, por supuesto, además lo han dicho claramente, creo que el propio presidente de la Asamblea ha dicho que el gobierno está interesado en ver cómo se queda con algo de esas transacciones que se están en dólares, habida cuenta de que el gobierno no tiene mayores ingresos. Después que destruyó la industria petrolera, destruyó el aparato productivo, por supuesto no es suficiente la recaudación que hace y necesita participar, digamos, de este esfuerzo de sobrevivencia que se está haciendo con una moneda que es natural que, digamos, la gente, el consumidor, los agentes económicos, como decimos los economistas, opten por una moneda dura en una situación de hiperinflación como la que hemos vivido nosotros. Eso ha ocurrido en cualquier parte, así que en ese sentido lo que le ha permitido una cierta recuperación, al menos en esos sectores, sobre todo los que están más conectados con los negocios en dólares, ha sido justamente la dolarización. La verdad que uno entiende cómo, si eso ha sido un mínimo respiro, cómo se le va a colocar trabas y sobre todo ya generó desconfianza, porque ¿quién va a invertir en dólares si te van a imponer unas tasas que van entre 2,50 y 20%, con la intención claramente definida por parte del gobierno de obtener, por supuesto, recursos por esa vía, dada la necesidad que tiene el gobierno de obtener ingresos de cualquier manera? Como ya no es posible hacerlo a través de la exportación de petróleo por la destrucción que hicieron de la industria petrolera, bueno, por supuesto, ahora vienen por nosotros los ciudadanos y cualquier transacción en la cual puedan ellos obtener algún impuesto, dada la facultad que tienen, por supuesto, de hacerlo. Ahora, yo le pregunto
¿cuáles son los rubros que más se han encarecido según el registro que ustedes llevan? Mira, de acuerdo con la data nuestra, los rubros, el que más se encareció en este caso fue cereales y productos derivados, con 36,85%. Leche, queso y huevo es mayor, 45,55%. Después le sigue cereales y productos derivados y luego le sigue frutas y hortalizas, que aparece efectivamente, es uno de los rubros que presenta mayor, digamos, aumento de precio. En este caso, en el mes de enero, 22,62% en el contexto, 20,58% representa el peso que tienen los precios de leche, queso y huevos, 16,56% carne y sus preparados, cereales y productos derivados, 11,36%, pescado y marisco 10,26%. Esta es la manera como se distribuye, digamos, el gasto que se hizo hipotéticamente, por supuesto, en esta canasta. Raíces, tubérculos y otros 6,09%, grasas y aceite 3,59%, granos 3,50% y salsa y mayonesa 2,36%, de manera que el rubro que significó el mayor gasto de esos $448 o 2.155,11 es el rubro de frutas y hortalizas, y esto se explica claramente por los problemas de producción, por el encarecimiento que tienen la actividad productiva, con ahora adicionalmente con el gasoil, con la falta de servicios públicos y luego también con la corrupción, que significa por lo menos un 30-40% de impacto en los precios. Al final eso lo terminamos pagando nosotros, y habría además que agradecer a los productores que aún en esa circunstancia siguen, por supuesto, produciendo los pocos alimentos, porque estoy seguro que tú habrás entrevistado más conociendo la situación de los productores en boca de ellos mismos, ¿no? Ahora, ¿es posible proyectar lo que va a ocurrir a lo largo de este año 2022 con la canasta básica de alimentos, o es muy pronto? No, nosotros lo que hemos establecido que en este semestre la canasta se ubica, si hoy estamos hablando de $448, casi 450, pues bueno, con toda seguridad estamos hablando de una canasta alimentaria que se ubicará en $500 y una canasta básica en el orden de los $1,000, como he dicho anteriormente. Creo que hacia allá vamos, a pesar de que hay que decir que, por supuesto, tenemos una inflación, por lo menos hasta este momento, de un dígito, que obviamente comparado con lo que llegamos a tener el año pasado, es, por supuesto, de alguna manera un avance. Y además, obviamente, hemos salido también de la hiperinflación, pero la gente piensa que salir de la hiperinflación es volver de alguna manera a normalidad. No, la inflación, lo primero que de alguna manera produjo fue la destrucción de la moneda nacional y por lo tanto del poder adquisitivo de los salarios, de las pensiones, de los contratos colectivos. Todo eso quedó vuelto añicos. Entonces, por supuesto, no es que salimos de la hiperinflación y bueno, y ahora somos felices, no, para nada. Es como el COVID, pues puede que se tenga y se supere, pero deja secuelas. Bueno, en este caso la hiperinflación, su primer resultado ha sido la destrucción de la moneda, del bolívar, y de todo lo que esté asociado a ello en términos de salarios, pensiones y contratos colectivos, que han quedado absolutamente desfasados, y que no hay manera de que el gobierno pueda discutir salarios mínimos, salarios contractuales vía contrato colectivo, porque entre otras cosas lo único que puede generar el gobierno son bolívares. El gobierno no puede generar dólares. Ya hemos conversado que el gobierno está intentando incluso ver cómo logra sacar alguna tajada de lo que son las transacciones que se realizan en dólares, que por supuesto tampoco para las dimensiones de la economía venezolana, de lo que era la economía venezolana, tampoco no significa mayor cosa, pero en el desespero por obtener ingresos, obviamente el gobierno lo va a intentar. Oscar Mesa, 1 millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, como siempre, director del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, expresando opinión y análisis acerca del tema que hemos debatido en esta parte del programa, que tiene que ver con el telón de fondo de la crisis, la situación económica, y pasa por el costo de la canasta alimentaria familiar. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo bueno. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales 6b.net.be
fonpresib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Estos tipos, que a mí lo que más me revienta y me saca la piedra es que les digan empresarios, porque no han movido un emprendimiento en su vida, pero ni siquiera del pensamiento, porque no han pensado una idea propia nunca, se convirtieron en boliburgueses a raíz de que tenían la ventaja competitiva frente al resto de los mortales de que les daban dólares preferenciales. ¿Y qué hacían? Legitimaban capitales. ¿Y qué hacían? Se llenaban los bolsillos con el dinero que lamentablemente Venezuela produce por ser un país petrolero y que le cae a Venezuela casi que del cielo por tener yacimientos de petróleo del norte al sur y del este al oeste. Entonces, la creación, además de esta cosa asquerosa que es la boliburguesía, que son unos ricos que exhiben su mal gusto al tiempo que exhiben lo robado, cuando en las calles de Caracas ahora se les ve de a 10 por locha, son además la encarnación de Alex Saab. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a hablar de su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Y parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación bonos 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Paul Lustgarten, el ingeniero renacentista. En los apuros de la época agitada que nos ha tocado vivir, encontrar personas de espíritu renacentista, es decir, con intereses que tocan los más diversos temas de la cultura, la ciencia y la sociedad, es todo un hallazgo. Paul Lustgarten fue uno de ellos. Nació en Ciudad Bolívar en 1928. Lustgarten cursó estudios de ingeniería civil e ingeniería sísmica, pero también cursó estudios de física y matemáticas, de filosofía e historia y de música. En su actividad profesional se destacó en la construcción de puentes y otras obras civiles. Más de 60 puentes e innumerables edificaciones llevan su impronta. El puente Rafael Urdaneta sobre el lago de Maracaibo y el puente de Angostura sobre el río Orinoco, la sede e instalaciones anexas de la compañía anónima Metro de Caracas y el complejo de edificaciones Aeropuerto de Maiquetía. Fue fundador de las cátedras de mecánica racional y de vibraciones mecánicas en las Universidades Central de Venezuela y la Universidad Santa María. En los años 60, publicó artículos de opinión en el diario El Universal de Caracas, muchos de ellos compilados en el libro El País de la Desmemoria, sobre ciencia y tecnología, y su influencia sobre la sociedad moderna y sobre los dilemas democráticos de nuestro país. En 1983 se incorporó como individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, institución que presidió entre 1993 y 1997.
La partida definitiva en 2011 de este ingeniero de espíritu renacentista dejó un vacío que en esta conflictiva época se hace más sentida. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo en RCR 750. La radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y en esta parte del programa hablamos acerca de la situación de los adultos mayores en nuestro país. Nos acompaña para desarrollar este tema Luis Francisco Cabezas, director general de Convite. 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, gusto saludarles. Pues mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca del tema que nos ocupa en esta parte del programa, sobre todo tomando en consideración los datos que compartía nuestro invitado anterior, director del Sendas, sobre la canasta alimentaria familiar. Nos decía él que con las pensiones hoy día es prácticamente imposible cubrir ni siquiera alimentos en nuestro país. Yo le pedí un comentario al respecto, lo escuchamos. Sí, efectivamente la pensión, ayer veíamos unas piezas, unos flyers que el Instituto Venezolano de Seguro Social publicaba, pues con mucho, pareciera con mucho orgullo, de publicar que los pensionados iban a cobrar 7 bolívares la pensión. 7 bolívares que no son ni siquiera $2 para vivir todo un mes. Eso efectivamente no cubre ni siquiera el 1% de una canasta de sobrevivencia, mucho menos la canasta alimentaria normativa. Es importante decir que, bueno, no se trata ni siquiera solo de comer, es decir, la gente no vive exclusivamente para comer, la gente tiene otras cosas que satisfacer, es decir, vestimenta, calzado, recreación, salud, vivienda, servicios. Y bueno, pues eso debería ser parte de lo que debería cubrir una pensión digna y que esté pues basada en estándares de calidad de vida. Lo que hoy tenemos prácticamente es un desmantelamiento. Es decir, en Venezuela no hay seguridad social. Eso hay que decirlo enfática, categóricamente y sin cortapisas. Es decir, sin ningún problema. En Venezuela no hay seguridad social. Un sistema de seguridad social es un sistema que en la contingencia es algo con lo que puedes contar. Es decir, nadie puede contar con un sistema de seguridad social que su mejor carta de presentación es 7 bolívares mensuales, porque a ello hay que sumarle la atención en salud es absolutamente precaria, acceso a medicina prácticamente inexistente, porque prácticamente las medicinas el gobierno las vende, incluso las vende en precios incluso hasta más caros que las propias farmacias, en esas farmacias móviles que vemos por allí del gobierno. Por ejemplo, en los Sartán se consigue allí mucho más caro que en las redes privadas de farmacia. Entonces no tienes acceso a medicina, no tienes acceso a salud, la pensión son $7, no tienes acceso a recreación, no tienes acceso si llegaras a necesitar una silla de ruedas, si necesitas lentes. Y entonces es un sistema de seguridad social inexistente, que no protege. Las personas adultas mayores prácticamente van a pulmón propio. La principal, pues, la único sistema de seguridad social con el que cuentan los adultos mayores es, en el mejor de los casos, contar con una familia que, bueno, pues que los apoye. Debemos también tener en cuenta que, bueno, un importante número de venezolanos se ha marchado, casi 6 millones, y muchos adultos mayores se han quedado solos sin este soporte que pudiera ser ese primer eslabón de protección frente a la ausencia de un sistema de protección que garantice cuidados a la hora de la contingencia. Bueno, decir también que es un sistema de seguridad social que en muchos casos ellos lo pagaron, es decir, durante toda una vida laboral les fue descontado de su salario un monto que supondría al momento de su retiro poder contar con un dinero que le permitiría al menos pues cubrir una porción importante o el 100% de lo que debe ser una canasta alimentaria normativa. Ni siquiera hablamos de lujo ni placeres especiales, sino fundamentalmente que pueda cubrir la canasta alimentaria normativa, que está basada fundamentalmente en comida, en toda una serie de cosas que, bueno, pues deberían poder ser cubiertas por esta pensión. No alcanza para comida, no alcanza tampoco para servicios y mucho menos para medicamentos, ¿correcto? Sí, no alcanza absolutamente para ninguno de esos productos.
Ahora, yo tengo que preguntarle, usted decía en una declaración hace algunos días, denunciaba, mejor dicho, la falta de políticas públicas para proteger los derechos de los adultos mayores en nuestro país, lo cual, es evidente, pero quisiera ahondar en ello. ¿Qué puede compartir con nosotros? Lo escuchamos. Sí, bueno, Venezuela es un país que no se preparó para envejecer, un país al que le llegó pues con el proceso de migración forzada. Si revisamos ahorita lo que son nuestras pirámides poblacionales, hay un importante incremento porcentual del número de personas adultas mayores en el país. Es un país que, bueno, pues siempre tuvo la etiqueta de ser un país joven, en el que, bueno, pues había una alta fecundidad y bueno, pues eso permitía decir, bueno, pues Venezuela es un país de jóvenes. Ahorita no, ahorita fundamentalmente tenemos un país que ha comenzado a envejecer. Venezuela es un país que está, como lo catalogan los demógrafos, es un país que está en plena transición demográfica. Eso supone que nuestras tasas de fecundidad han disminuido de manera importante, están alrededor de 2.3, es decir, a una tasa de reemplazo. A ello hay que sumarle, bueno, pues una expectativa de vida que ha ido aumentando progresivamente a pesar de la difícil situación del país. Aunque por cierto la ENCOVI hablaba de una disminución de la expectativa de vida. Sin embargo, bueno, pues eso hay que meterle más el ojo para ver si eso es realmente así, pero tenemos una expectativa de vida alta. Eso hace suponer, bueno, pues que tengamos unas cohortes de población más longevas, más numerosas, y que, bueno, pues han comenzado a envejecer en un momento muy difícil, en un país que no se preparó para envejecer. No tenemos políticas públicas. Es decir, nada más tú paséate por la página del Instituto Nacional de Servicios Sociales. Tiene un montón de tiempo inoperativa, con información fundamentalmente de índole de propaganda política. A ello debemos sumarle la limitada oferta de actividades, servicios que hay de parte de este instituto, que es el instituto rector sobre la materia. De hecho, una buena parte de lo que son las entidades de atención ni siquiera son públicas, porque el Estado tiene poca oferta de entidades de atención como casas hogares, casas días. Son fundamentalmente la oferta mayoritariamente privada, y el Seguro Social lo que hace es subvencionar a un costo pues realmente ínfimo, una cosa así como algo que no cubre ni siquiera el costo de mantener a una persona dentro de estos establecimientos. De hecho, estas entidades están tratando de exigir una mejora en el pago de la subvención que da el Seguro Social por tenerle cupo en estos sitios. Entonces, allí ya tú ves, tienes un approach, una aproximación de que no hay pues, una política sobre la materia. Debemos sumarles que incluso tenemos ciudades que arquitectónicamente son muy hostiles para las personas adultas mayores. Tenemos un transporte que es terrible para las personas adultas mayores. Hay una sociedad también que estigmatiza mucho al adulto mayor. Es decir, pareciera que el adulto mayor es sinónimo de achaque, de vejez, de olvido. Y bueno, pues hay que cambiarlo, tomando en cuenta que bueno, pues este país comenzó a envejecer y cada vez más, cada día, cada vez que alguien cumple 60 años, uno más que se suma a ese número importante de personas que cada vez más van a demandar servicios, van a demandar ser atendidos. Y lo peor de todo esto, bueno, pues que muchos de los que hoy ya son viejos, pues la están pasando muy mal, pero los que vienen atrás, los que están aproximándose a la adultez mayor, muy probablemente van a estar en peores condiciones que los que ya son viejos hoy. ¿Por qué? Bueno, pues muy mala alimentación, venimos venimos ya de 6, 7 años de emergencia humanitaria, la gente se alimenta muy mal, el COVID-19 ha dejado secuelas en las personas, secuelas físicas, secuelas mentales. Entonces, eso hace suponer que vamos a tener unas cohortes de edad de 60 años y más, muy probablemente mucho más afectadas físicamente que las que ya son hoy mayores de 60 años. Entonces, eso va a ocurrir en medio de un país que no cuida a sus viejos, que no protege a sus viejos. Por el contrario, pues pareciera, incluso a mí me parece cínico, hasta cierto modo cínico, hacer publicidad de que vas a transferir 7 bolívares. Es decir, yo particularmente sentiría mucha pena de publicar de que estoy dando 7 bolívares a una persona para que pueda comer todo un mes. De verdad que eso es terrible. Y sin contar, bueno, pues las dificultades que tienen las personas mayores para ir a cobrar esa pensión, la imposibilidad que tienen para poder comprar medicina. Y bueno, como te digo, la oferta de políticas públicas es absolutamente limitada y se circunscribe a pequeñas burbujas de algunas alcaldías que
que por ejemplo la de Chacao, que tiene una especial política hacia las personas adultas mayores, tomando en cuenta que es el municipio más envejecido del país, cerca del 25% de su población es adulta mayor, y tiene una histórica, digamos, trayectoria en materia de política para el adulto mayor, pero esos son, digamos, que pequeñas burbujas y que no tienen un correlato de una política nacional y que hay un decidido interés por parte del gobierno de mejorar las condiciones de las personas adultas mayores. Hemos visto en los últimos días las incesantes protestas de los distintos comités de pensionados y jubilados de las distintas empresas del Estado. Hoy casualmente fue disuelta una manifestación en el aeropuerto Maiquetía, donde los jubilados reclamaban que les fue eliminado el seguro, el HCM. La semana pasada personalmente estuve acompañando a los pensionados jubilados allí en Parque Carabobo, en donde una legítima protesta, donde no habían partidos políticos, eran movimientos sociales demandando, exigiendo derechos a personas que, bueno, pues como decían ellos allí, pues se están muriendo de hambre, cada vez más flacos, con cada vez más huecos en la correa, porque de los flacos que están. Entonces, eso da cuenta de que no hay una política pública. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Ahora que menciona el caso de las protestas, seguramente ustedes documentaron la detención de 2 adultos mayores en Vargas, que posteriormente fueron puestos en libertad, pero bajo régimen de presentación, también en el marco de una legítima protesta en esta entidad. Yo le pediría un comentario, si me permite, al regreso de la pausa. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. En Venezuela no hay espacio para la política. En Venezuela no hay un sistema político. En Venezuela hay un sistema amponil. El chavismo no es una organización política, el chavismo es una organización criminal. Y las organizaciones criminales, cuando se les va a combatir, lo que corresponde son acciones policiales y militares, no acciones políticas. Porque si usted asume que una organización criminal es una organización política y se sienta con ellos, estaríamos entonces hablando de que en Venezuela estamos viviendo lo que hubiese vivido Colombia si Pablo Escobar continúa en la política. Exactamente lo mismo. Los ampones disfrazados de políticos o con la política como coartada para hacer las barbaridades que hacen. Y lamentablemente eso es lo que estamos viendo. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram.
Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos. Conexión 750, hablando acerca de la situación de los adultos mayores en nuestro país. Nos acompaña Luis Francisco Cabezas, director general de la organización no gubernamental Convite. Y yo les hago una inquietud. Usted mencionaba las protestas legítimas de los adultos mayores, y yo recordaba lo ocurrido en Vargas, en La Guaira, en el marco de la detención de 2 adultos mayores que salieron a la calle a protestar. Luego, posteriormente, por la presión de algunas organizaciones no gubernamentales, fueron dejados en libertad, sin embargo, bajo el régimen de presentación. ¿Qué puede decirnos sobre estos casos en específico? Lo escuchamos. Bueno, fundamentalmente eso no debió ocurrir. Esa detención fue absolutamente arbitraria, más aún cuando escuchamos los cargos que se le imputaban de agavillamiento e instigación del odio. Fueron personas que ni siquiera fueron detenidas infraganti. Fueron personas que fueron detenidas aproximadamente a unos 500 metros, donde estaba una valla que tampoco tenía un mensaje que estuviera incitando al odio, que estuviera haciendo llamados a rebelión, llamados a agredir a nadie, sencillamente pues una legítima protesta. Y bueno, pues que en muchos países pues los ciudadanos sin temor alguno pues piden, probablemente en algunos consideran que el presidente debería estar preso porque no cumple con su promesa. Eso, y bueno, eso es lo que estaba allí en eso, y bueno, pues eso no es instigar al odio, eso es pues, protesta legítima, porque tú no estás pidiendo que le hagan daño a nadie, sencillamente pues es una petición basada en un grupo muy golpeado al que han engañado demasiado y al que se siente defraudado y que por tanto considera pues que debería haber algún tipo de sanción, incluso moral, para quienes nos han defraudado. Es decir, poner presa a una persona de 70 y 72 años por sencillamente enarbolar su deseo de poder vivir un poco más, con un poco más de $2 mensuales, a mí me parece absolutamente una arbitrariedad. Debieron recibir libertad plena, lamentablemente pues recibieron libertad con régimen de presentación. Un régimen de presentación es que probablemente muchas de esas personas ni siquiera tienen para el pasaje para ir a la presentación, es decir, es ponerles a ellos encima un duro fardo más allá de su propia existencia, que ya está siendo bastante pesarosa, tomando en cuenta las condiciones en que están viviendo. Ahora, tengo que preguntarle, porque también usted ofrecía unos datos acerca del impacto de la violencia para nuestros adultos mayores. Ustedes lograron documentar más de 250 asesinatos en Venezuela en 2021. ¿Qué puede decirnos sobre este tema en específico? Lo escuchamos. Sí, bueno, nosotros desde la 2016 hemos venido haciendo el informe de victimización de personas mayores. Esto tomando en cuenta que, bueno, comenzamos a identificar que había un patrón de incremento del número de personas adultas mayores que cada vez se iban convirtiendo en víctimas del AMPA, cosa que no ocurría antes, tomando en cuenta que, bueno, pareciera que los adultos mayores había un cierto respeto por parte del AMPA hacia ellos, pero ya eso no es así. De hecho, vemos como muchas de las personas adultas mayores que documentamos en ese informe del 2021, muchas de ellas mueren incluso dentro de sus propias casas, es decir, ya ni siquiera sus casas son lugares seguros para
para las personas mayores. Y sobre todo hay un elemento allí que yo creo que también ha venido siendo un catalizador de este incremento de esta cifra roja, que tiene que ver con la soledad. Es decir, muchas personas adultas mayores se han quedado solas en casas, en apartamentos, tomando en cuenta que sus familiares se han marchado, y bueno, pues eso los hace pues blanco apetecible del AMPA, y de un AMPA que en muchos casos incluso proviene de su propio círculo familiar, tal como lo evidencia el informe, un número de personas, un número de victimarios de esos adultos mayores, en la mayoría de los casos fueron nietos, hijos, sobrinos, esposas, esposos, es decir, que tenían un vínculo cercano con esa persona adulta mayor. Y en la mayoría de los casos el móvil era para quedarse con una vivienda, para quedarse con algún dinero, con algún tipo de cosa, un tipo de propiedad. Y bueno, esta situación de violencia es muy lamentable. En el segundo semestre del 2021 fue el estado Lara, donde hubo un mayor incidencia de personas mayores víctimas de la violencia. También destaca este informe la existencia de los suicidios. Los suicidios en las personas mayores cada vez son más frecuentes. Debemos tener en cuenta que la investigación que nosotros hacemos está basada en aquello que sale en prensa fundamentalmente vía web, ¿no? Ya que hay pocos portales impresos. Entonces, lo que no aparece en noticias muy probablemente no lo tenemos. Eso quiere decir que las cifras que nosotros damos tienen un subregistro. Y en el caso de los suicidios suele haber un mayor subregistro, tomando en cuenta que hay mucho tabú en el tratamiento del suicidio, sobre todo en las propias familias, quienes no desean que sea divulgado, lo que puede dar cuenta de que sea un mayor número de personas que han decidido quitarse la vida. Hay otro dato interesante allí que debe llamar la atención, tiene que ver con el número de arrollamientos en las personas adultas mayores. Yo creo que eso tiene, yo personalmente veo en Caracas un demencial estilo de manejar repentino. En lo que va del último año la gente maneja malísimo, no respeta semáforos, no respeta pasos peatones, y bueno, pues en esa vorágine y en ese pandemonium de vehículos, los adultos mayores suelen llevar la peor parte, tomando en cuenta que bueno, pues caminan más lento, tienen una velocidad de reacción más tardía y bueno, están mucho más expuestos. Y bueno, no en vano, en ese informe hay un importante número de arrollamientos. Entonces, ser un llamado a que las autoridades locales, municipales, pues traten de emprender campañas, a retomar la sanción al infractor. Y bueno, eso es parte también de un tipo de violencia hacia las personas adultas mayores. 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Agradecemos a Luis Francisco Cabezas, director general de la organización no gubernamental Convite, expresando opinión y análisis acerca del tema que hemos debatido en esta parte del programa, que tiene que ver con la situación de los adultos mayores en nuestro país. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Ulichar Calla, en la producción Jay Pacheco, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve.